La lluvia caía sin piedad sobre las calles empedradas de Ciudad de México, borrando el contorno de las luces de la ciudad y reflejando el rostro de un hombre poderoso y solitario que miraba a través del cristal de su lujoso auto. Su corazón, un órgano acostumbrado al frío de los negocios y a la soledad de una mansión vacía, de repente se detuvo. Su prometida, Lucía, una mujer de carácter fuerte y ojos penetrantes, había pronunciado unas palabras que resonaron en lo más profundo de su ser. «Manuel, esa mujer de la calle, se parece exactamente a tu madre desaparecida». Con una mano temblorosa, Lucía señaló hacia la banqueta, donde una mujer de unos 60 años, envuelta en un abrigo desgastado pero limpio, miraba fijamente la fachada de la Catedral Metropolitana. Su mirada, perdida en el pasado, parecía reflejar una historia de dolor y un anhelo que el tiempo no había logrado apagar. Manuel, el magnate más influyente de la capital, sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. El pasado, que había tratado de sepultar bajo una montaña de éxito y riquezas, había regresado en el momento más inesperado, y con él el eco de un vacío de 27 años, una herida que nunca había sanado. La lluvia caía sin piedad sobre las calles empedradas de Ciudad de México, borrando el contorno de las luces de la ciudad y reflejando el rostro de un hombre poderoso y solitario que miraba a través del cristal de su lujoso auto. Su prometida, Lucía, una mujer de carácter fuerte y ojos penetrantes, había pronunciado unas palabras que resonaron en lo más profundo de su ser. «Manuel, esa mujer de la calle se parece exactamente a tu madre desaparecida». Con una mano temblorosa, Lucía señaló hacia la banqueta, donde una mujer de unos 60 años, envuelta en un abrigo desgastado pero limpio, miraba fijamente la fachada de la Catedral Metropolitana. Su mirada, perdida en el pasado, parecía reflejar una historia de dolor y un anhelo que el tiempo no había logrado apagar. Manuel, el magnate más influyente de la capital, sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. El pasado, que había tratado de sepultar bajo una montaña de éxito y riquezas, había regresado en el momento más inesperado, y con él el eco de un vacío de 27 años, una herida que nunca había sanado. Manuel de la Vega, un hombre de negocios cuya vida estaba perfectamente orquestada, se vio de pronto despojado de su armadura. El tiempo, ese concepto que él dominaba con su agenda repleta y sus proyectos a largo plazo, se detuvo por completo al escuchar las palabras de Lucía. Durante casi 3 décadas, había vivido con una ausencia inexplicable, la desaparición repentina de su madre, Elena, cuando él tenía solo 8 años. Su corazón de niño, destrozado por la pérdida, nunca había encontrado la paz. «¿Qué dices?», murmuró Manuel, su voz casi inaudible mientras sus ojos se dirigían lentamente hacia la mujer que Lucía señalaba. Su rostro, surcado por arrugas de la vida en la calle, no era el de su madre de 35 años atrás, pero había algo innegable en sus rasgos, una familiaridad que le oprimía el pecho. Los mismos ojos verdes que él había heredado, la misma delicada línea de la mandíbula, incluso la forma particular en que sus manos se posaban sobre su regazo. Era imposible que fuera una coincidencia. Su corazón, que por tantos años había sido solo una máquina de bombear sangre para sostener su ambición, latía ahora con una fuerza que amenazaba con romperle las costillas. Allí estaba, sentada en la acera, una mujer que bien podría ser la sombra de su madre. Su ropa, aunque limpia, estaba remendada, y su cabello, una vez de un color castaño brillante, ahora era una maraña de canas recogidas en una trenza. Lucía, al ver la parálisis de su prometido, tomó su brazo con una fuerza que buscaba traerlo de vuelta a la realidad. «Manuel, ¿estás viendo lo que yo veo?»,
En cuestión de segundos, el empresario más exitoso de la ciudad se había transformado en un niño perdido. Sus piernas temblaron y tuvo que apoyarse contra la pared de un edificio para no caer. 27 años de búsqueda infructuosa, de detectives privados, de seguir pistas falsas que lo llevaban a callejones sin salida. ¿Era posible que la respuesta hubiera estado siempre tan cerca, sentada en una banqueta frente a la catedral, justo en el corazón de la ciudad donde él había construido su imperio? Un torbellino de emociones lo invadió. La incredulidad se apoderó de él. «No puede ser», murmuró, negando con la cabeza. «Es imposible. Mi madre nunca, ella jamás habría...» Pero, incluso mientras pronunciaba esas palabras, algo profundo en su interior le gritaba que sí era posible. Después de tanto tiempo buscando en los lugares equivocados, la vida había decidido ponérsela justo delante de él en el momento menos esperado. Como si sintiera la intensidad de su mirada, la mujer levantó la vista. Sus ojos verdes se encontraron directamente con los de Manuel, y una descarga eléctrica atravesó el espacio que los separaba. Fue un instante eterno, una conexión inexplicable que hizo que el aire se electrificara. La mujer se llevó una mano temblorosa al corazón. «Dios mío», susurró, «esos ojos». Manuel, como un sonámbulo, dio un paso adelante, luego otro. Lucía caminaba a su lado, con la respiración entrecortada por la tensión del momento, sin poder creer que estaba a punto de presenciar la escena más importante en la vida de su prometido. Cuando estuvieron lo suficientemente cerca, Manuel pudo ver cada detalle del rostro de la mujer, cada línea que el tiempo había dibujado en su piel, cada marca que hablaba de años de experiencias que él desconocía por completo. «Disculpe», logró decir finalmente, su voz quebrándose en la primera palabra. «¿Cuál es su nombre?». La mujer lo miró con intensidad, como si tratara de resolver un rompecabezas imposible. Sus ojos se movieron desde su rostro hasta sus manos, luego regresaron a sus ojos, y Manuel pudo ver un reconocimiento que parecía venir desde lo más profundo de su alma. «Milagros», respondió suavemente. «Me llamo Milagros». El nombre golpeó a Manuel como una bofetada. Su madre se llamaba Elena, no Milagros, pero el parecido físico era tan abrumador que no podía ser una coincidencia. Habría cambiado su nombre. ¿Por qué alguien haría algo así? Manuel repitió el nombre, Milagros, como si al pronunciarlo pudiera entender mejor la situación. «¿Puedo preguntarle, ¿tiene familia?». Los ojos de la mujer se llenaron de lágrimas. Instantáneamente, y Manuel sintió una daga clavándose en su corazón. Era la misma expresión de dolor que había visto en las pocas fotografías que conservaba de su madre. Esa tristeza profunda que parecía venir de haber perdido algo irreemplazable. «Tuve un hijo», murmuró Milagros, su voz apenas audible. «Hace mucho tiempo, él era mi mundo entero». A Manuel se le doblaron las piernas y Lucía lo sostuvo del brazo, sus propios ojos llenos de lágrimas. «¿Qué le pasó a su hijo?», preguntó Lucía, con gentileza, ya que Manuel no encontraba las palabras. Milagros cerró los ojos, como si la pregunta le causara un dolor físico. «Lo perdí. Perdí todo. Mi familia, mi casa, mi identidad. Todo se desvaneció en una sola noche». La pregunta de cómo había sucedido todo, aunque no estaba seguro de querer escuchar la respuesta, finalmente salió de los labios de Manuel. Milagros lo miró directamente a los ojos, y por un momento Manuel pudo ver más allá del tiempo y de las circunstancias. Vio a la madre que había amado con toda su alma de niño, la mujer que le cantaba canciones de cuna y le contaba historias antes de dormir. «Mi esposo», comenzó Milagros, su voz quebrándose. «Me dijo que si alguna vez trataba de contactar a mi hijo de nuevo, haría que ambos sufriéramos consecuencias terribles. Dijo que era mejor que mi niño creciera pensando que yo había muerto, en lugar de saber que tenía una madre que no podía protegerlo». En ese instante,
el mundo de Manuel se desplomó por completo. Su padre, su propio padre, había sido responsable de la desaparición de su madre. El hombre que lo había criado como un viudo dedicado, que había llorado la muerte de su esposa durante años, había sido el arquitecto de la separación más dolorosa de su vida. Lucía, viendo la expresión de Manuel, se atrevió a preguntar ¿cómo se llamaba su hijo? Ambas mujeres, por la mirada de Manuel, ya sabían la respuesta. Manuel, murmuró Milagros, y al pronunciar ese nombre, algo se rompió en su interior. Se llamaba Manuel y tenía los ojos más hermosos del mundo. Ojos exactamente como los tuyos, joven. El silencio que siguió fue absoluto. Los ruidos de la ciudad parecían haberse desvanecido, dejando solo el sonido de 3 corazones latiendo al unísono. Manuel extendió una mano temblorosa hacia Milagros, quien la tomó instintivamente. En el momento en que sus pieles se tocaron, ambos supieron con absoluta certeza lo que había ocurrido. «Mamá», susurró Manuel, la palabra saliendo de su boca como una oración que había estado guardando durante 27 años. Milagros se llevó ambas manos al rostro, las lágrimas corriendo libremente por sus mejillas. «Mi niño», sollozó, «mi pequeño Manuel». Lucía observaba la escena con el corazón roto. Sabía que ese era solo el comienzo. Había tantas preguntas por responder, tanto dolor que sanar, tantos años perdidos que de alguna manera necesitaban ser recuperados. «¿Qué vamos a hacer ahora?», murmuró, más para sí misma que para los otros dos. Manuel no apartaba los ojos de su madre, como si temiera que, si parpadeaba, ella desaparecería nuevamente. «Vamos a casa», dijo finalmente, su voz firme a pesar de las lágrimas. «Vamos a ir a casa y vas a contarme todo, cada día de estos 27 años, cada momento que perdimos». Milagros asintió, incapaz de hablar, mientras Manuel la ayudaba a ponerse de pie. Se dio cuenta de que ella era más frágil de lo que había imaginado, y de que los años habían sido duros, pero estaba viva, estaba aquí, y eso era lo único que importaba. Mientras caminaban lentamente hacia el auto, Lucía no pudo evitar preguntarse qué otras verdades saldrían a la luz. Si el padre de Manuel había sido capaz de algo tan cruel como separar a una madre de su hijo, ¿qué otros secretos había estado guardando? El viaje hacia la mansión de Manuel transcurrió en un silencio cargado de emociones. Milagros, sentada en el asiento trasero, tenía los ojos fijos en la nuca de su hijo, como si temiera que toda la experiencia resultara ser solo un sueño cruel. Lucía conducía, ya que Manuel no se sentía capaz de concentrarse en el tráfico. Su mente era un torbellino de alegría devastadora por haber encontrado a su madre, de ira profunda hacia su padre y de una confusión abrumadora sobre qué hacer con toda esta información. «¿Cómo has estado viviendo todos estos años?», preguntó finalmente Manuel, rompiendo el silencio. Milagros cerró los ojos, preparándose para revivir décadas de dolor. «Los primeros años fueron los más difíciles», comenzó. «Tu padre me había dicho que si alguna vez intentaba buscarte, haría que te lastimaran. Dijo que tenía contactos en todas partes y que siempre sabría si yo trataba de acercarme a ti». La ira en el pecho de Manuel creció como un fuego descontrolado. «¿Cómo pudo amenazarte así? ¿Cómo pudo separarnos? Porque descubrió algo que yo había estado ocultando», Milagros murmuró, su voz apenas audible. Algo que él consideraba una traición imperdonable. Lucía y Manuel intercambiaron una mirada preocupada. Había más secretos, más capas de dolor que aún no habían sido reveladas. «¿Qué descubrió?», preguntó Manuel. Milagros permaneció en silencio por varios minutos, luchando internamente con una verdad que había guardado durante décadas. Finalmente, con voz quebrada, susurró: «Descubrió que yo estaba ayudando económicamente a mi hermana y a sus hijos. Ellos vivían en extrema pobreza y yo les había estado enviando dinero en secreto durante años». Manuel frunció el ceño confundido.
Ese fue el gran crimen, ayudar a tu familia. Tu padre tenía una obsesión con el control absoluto, explicó Milagros, las lágrimas rodando por sus mejillas. Cuando se casó conmigo, dejó muy claro que yo debía cortar todos los lazos con mi familia de origen. Decía que no eran dignos, que iban a contaminar nuestro estatus social. Pero cuando mi hermana me llamó desesperada porque sus hijos no tenían qué comer, no pude ignorarla. La imagen que Manuel había tenido de su padre durante toda su vida se desmoronó. El hombre que recordaba como un viudo devoto se revelaba como un tirano controlador que había destruido vidas por capricho. Así que cuando él descubrió las transferencias de dinero, continuó Milagros, montó en una furia terrible. Me acusó de robarle, de traicionarlo, de ser una mentirosa. Esa noche, cuando tú estabas durmiendo, me dio un ultimátum. O desaparecía de nuestras vidas para siempre, o él se aseguraría de que tú y yo sufriéramos las consecuencias. ¿Qué tipo de consecuencias?, preguntó Lucía. Amenazó con acusarme de abandono de hogar y robo. Dijo que tenía abogados que fabricarían evidencia que me haría parecer una madre inepta y una criminal. Pero lo peor, Milagros hizo una pausa, su respiración entrecortada. Lo peor fue cuando me dijo que si no desaparecía voluntariamente, él se aseguraría de que tú fueras enviado a un internado militar, donde nunca más podrías verme y donde él te contaría historias terribles sobre mí hasta que me odiaras. El silencio en el auto se volvió tan pesado que parecía tener una presencia física. Manuel se dio cuenta de que estaba conteniendo la respiración y cuando finalmente exhaló, fue con un sonido que era mitad sollozo, mitad gruñido de rabia. «Entonces te fuiste», murmuró, más como una declaración que como una pregunta. «Pensé que era la única manera de protegerte», sollozó Milagros. «Pensé que si me iba silenciosamente, al menos tú podrías crecer en un ambiente seguro, incluso si eso significaba crecer sin mí. Nunca imaginé que él te diría que había muerto». Lucía detuvo el auto en un semáforo y se volteó para mirar a Milagros directamente. «¿Pero por qué nunca intentaste contactarlo cuando creció, cuando se hizo adulto?» Milagros levantó la vista, sus ojos reflejando años de dolor y arrepentimiento. «Lo intenté. Cuando Manuel cumplió 18 años fui a buscarlo. Pero para entonces tu padre había construido una historia tan convincente sobre mi muerte que, cuando me acerqué a la universidad donde estudiabas, me echaron como si fuera una loca que estaba acosando a los estudiantes». Manuel sintió un puñetazo en el estómago. «¿Estuviste en mi universidad?» «Estuve observándote desde lejos durante semanas», admitió Milagros. «Te veía caminar por el campus, reír con tus amigos, estudiar en la biblioteca. Eras tan hermoso, tan inteligente, tan lleno de vida. Pero cuando finalmente reuní el valor para acercarme a ti, el personal de seguridad me interceptó. Aparentemente, tu padre había alertado a la universidad sobre una mujer mentalmente inestable que podría intentar hacerse pasar por tu madre fallecida». Las lágrimas corrían libremente por el rostro de Manuel. Durante años había sentido una extraña sensación de vacío en la universidad, como si algo importante estuviera faltando en su vida. Ahora se daba cuenta de que su madre había estado allí, tan cerca que probablemente habían compartido el mismo aire. Pero las manipulaciones de su padre habían hecho imposible el reencuentro. «¿Y después de eso?», preguntó Lucía con suavidad. «Después de eso me rendí», admitió Milagros con vergüenza. «Pensé que tal vez tu padre tenía razón, tal vez era mejor dejarte vivir tu vida sin la complicación de una madre que había regresado de la muerte. Así que me alejé y traté de construir una nueva vida». «¿Pero qué pasó? ¿Cómo terminaste así?». Manuel no pudo terminar la frase. Milagros suspiró profundamente. «Los primeros años logré
Mantenerme a flote, trabajando en casas de familia, limpiando oficinas, cualquier trabajo que pudiera conseguir sin referencias. Pero cuando cumplí 50, se volvió más difícil encontrar empleo. Y luego me lastimé la espalda en un accidente de trabajo y los gastos médicos consumieron todos mis ahorros. Manuel cerró los ojos, imaginando a su madre luchando sola contra el mundo, mientras él vivía en la comodidad que su padre le había proporcionado, con dinero que probablemente había sido ganado a costa del sufrimiento de otros. Pero lo peor no fue la situación económica, continuó Milagros. Lo peor fue la soledad, pasar Navidades sola, cumpleaños sola, no tener a nadie en el mundo que realmente me conociera. Había perdido no solo a mi hijo, sino toda mi identidad. Elena de la Vega había muerto oficialmente y Milagros era solo una mujer sin historia, sin familia, sin propósito. El auto había llegado a la mansión de Manuel, pero ninguno de los tres hizo movimiento alguno para salir. La conversación era demasiado importante, demasiado catártica como para interrumpirla. Mamá, Manuel dijo la palabra con reverencia. Quiero que sepas que te perdono completamente. Entiendo por qué hiciste lo que hiciste, pero también quiero que sepas que nunca, nunca más vas a estar sola. Nunca más vas a tener que preocuparte por dinero, por techo, por comida, por nada. Milagros comenzó a llorar de nuevo, pero esta vez eran lágrimas de alivio, mezcladas con una alegría tan intensa que parecía dolorosa. ¿Y hay algo más que necesitas saber?, continuó Manuel tomando la mano de Lucía. Esta increíble mujer que está a mi lado, Lucía, va a ser tu nuera, y ella ya te ama porque puede ver lo especial que eres. Lucía sonrió a través de sus propias lágrimas. Señora Elena, perdón, Milagros, ha sido un honor conocerla hoy, y quiero que sepa que vamos a cuidarla como se merece. Milagros miró a su hijo, luego a Lucía, y por primera vez en 27 años se permitió creer que, tal vez, solo tal vez, su vida podía tener un final feliz. Pero ahora Manuel dijo, su voz adquiriendo un tono más serio, necesitamos hablar sobre mi padre, porque lo que él hizo no puede quedar sin consecuencias. La expresión en el rostro de Milagros cambió, y Manuel pudo ver miedo real en sus ojos. Manuel, tu padre sigue siendo un hombre muy poderoso. Si descubre que me has encontrado, si descubre que sabes la verdad, ¿qué va a hacer? Manuel respondió con una determinación férrea. Soy un hombre adulto, exitoso, independiente. Ya no puede controlarme como controlaba a un niño de 8 años. Pero incluso mientras decía esas palabras, una parte de él se preguntaba qué otras sorpresas desagradables podría tener esperando el pasado. Si su padre había sido capaz de algo tan cruel, ¿qué otros secretos oscuros había estado ocultando? La respuesta a esa pregunta llegaría más pronto de lo que cualquiera de ellos imaginaba. La mansión se transformó en un refugio de emociones intensas. Durante las siguientes 3 horas, los tres permanecieron en la elegante sala de estar, donde Milagros compartió más detalles de su vida perdida, mientras Manuel luchaba por procesar la magnitud de las mentiras que habían definido su existencia. Lucía había preparado té y había cancelado discretamente todas las citas de Manuel, sabiendo que este proceso de sanación no podía ser interrumpido. Quiero mostrarte algo, dijo Milagros de repente, sacando de su bolso una pequeña caja de metal. Con manos temblorosas, la abrió para revelar un tesoro de recuerdos, fotografías descoloridas, una carta escrita con la letra infantil de Manuel, un pequeño dibujo que él había hecho para el Día de las Madres cuando tenía 7 años. ¿Guardaste todo esto durante 27 años? Preguntó Manuel, su voz quebrada por la emoción, mientras tomaba el dibujo de un sol amarillo con las palabras «Para la mejor mamá del mundo». Era lo único que me quedaba de ti, respondió Milagros, secándose las lágrimas. En los peores momentos, cuando sentía que no podía seguir adelante,
Abría esta caja y recordaba que en algún lugar del mundo tenía un hijo que había sido mi razón de vivir. Lucía, observando la escena, sentía una preocupación creciente. Notó que Manuel alternaba entre momentos de ternura absoluta y periodos de silencio tenso, donde podía ver la ira ardiendo en sus ojos. Conocía a su prometido lo suficiente para saber que estaba planeando algo y temía que esa confrontación con su padre no fuera tan simple como él parecía. Creer. Manuel, dijo suavemente, sé lo que estás pensando y creo que deberíamos hablarlo antes de que hagas algo irreversible. Manuel se levantó bruscamente. ¿Sabes qué fue irreversible? Los 27 años que perdí con mi madre. Las navidades que pasé sintiendo un vacío inexplicable, las veces que necesité el consejo de una madre y no tuve a nadie a quien recurrir. Eso fue irreversible. Su voz se elevó hasta convertirse casi en un grito, y Milagros se encogió ligeramente en el sofá. Inmediatamente Manuel se dio cuenta de su error y se acercó a ella, tomando sus manos. Perdón, mamá. No quise asustarte. Es solo que necesito que él sepa lo que hizo. Necesito que enfrente las consecuencias de sus acciones. Milagros miró a su hijo con una mezcla de amor y terror. Manuel, mi amor, entiendo tu ira. Créeme, yo también he sentido esa rabia durante años. Pero tu padre no es solo un hombre cruel. Es un hombre cruel con recursos ilimitados y contactos en lugares que ni siquiera podemos imaginar. ¿Qué quieres decir?, preguntó Lucía. Milagros vaciló. Finalmente, con un suspiro profundo, continuó. Tu padre no construyó su imperio empresarial solo con trabajo duro. Durante los años que estuvimos casados, escuché conversaciones telefónicas que no debería haber escuchado. Vi documentos que no debería haber visto. El aire en la habitación se volvió denso con la tensión. Manuel se sentó lentamente, presintiendo que estaba a punto de descubrir otra capa de verdades desagradables. ¿Qué tipo de documentos?, preguntó con voz ronca. Contratos con funcionarios gubernamentales, pagos a jueces, amenazas a competidores que se volvían demasiado exitosos. Milagros cerró los ojos, como si el simple acto de recordar le causara dolor físico. Tu padre tiene un archivo completo de información comprometedora sobre docenas de personas poderosas en esta ciudad, y ellos tienen información sobre él. Es una red de mutua destrucción asegurada. Lucía sintió un escalofrío. ¿Estás diciendo que es parte de algún tipo de conspiración? Estoy diciendo que es parte de un sistema donde la justicia se compra y se vende como cualquier otra mercancía, respondió Milagros. Y cuando yo descubrí demasiado, me convertí en un riesgo de seguridad. Manuel se puso de pie nuevamente, pero esta vez su movimiento era más controlado, más calculado. Entonces, no solo me separó de ti por control personal, también lo hizo porque sabías demasiado sobre sus actividades ilegales. Exactamente. Y por eso estoy tan asustada ahora. Si él descubre que estoy viva, que estoy hablando contigo, no solo tratará de separarnos nuevamente, tratará de hacerme callar para siempre. El silencio que siguió fue perturbador. Lucía se acercó a Manuel y tomó su brazo, sintiendo la tensión en sus músculos. Pero hay algo que él no sabe, dijo Manuel lentamente, una sonrisa peligrosa apareciendo en sus labios. Algo que podría cambiar completamente el equilibrio de poder. ¿Qué?, preguntaron ambas mujeres al unísono. En los últimos 5 años, mi empresa ha crecido hasta rivalizar con la suya. Tengo mis propios contactos, mi propia influencia, mis propios recursos. Ya no soy el niño indefenso que él podía manipular a voluntad. Milagros negó con la cabeza vigorosamente. Manuel, no entiendes. No se trata solo de dinero o influencia. Tu padre tiene aliados que no juegan según las reglas normales de los negocios. Entonces, tal vez es hora de que yo también deje de jugar según las reglas normales, respondió Manuel.
su voz adquiriendo un tono que Lucía nunca había escuchado antes. En ese momento, el teléfono de Manuel comenzó a sonar. Miró la pantalla y su rostro se puso pálido. «¿Quién es?», preguntó Lucía. «Mi padre», murmuró Manuel. La ironía del momento no pasó desapercibida para ninguno de los presentes. «No contestes», suplicó Milagros, el pánico evidente en su voz. Pero Manuel ya había tomado su decisión. Deslizó el dedo sobre la pantalla y puso el teléfono en altavoz. «Hola, papá». «Manuel, hijo». La voz de Rodrigo de la Vega llenó la habitación. Milagros se encogió visiblemente al escucharla después de tantos años. «Tengo noticias interesantes para ti. Parece que una mujer muy confundida ha estado por el centro de la ciudad diciéndole a la gente que es Elena de la Vega». El corazón de Manuel se detuvo. Su padre ya sabía. «¿De verdad?», logró responder, tratando de mantener su voz neutral. «Eso suena extraño». «Muy extraño», concordó Rodrigo, pero había una calidad peligrosa en su tono. «Especialmente considerando que mi querida Elena murió hace más de 2 décadas. Me pregunto qué tipo de persona enferma se haría pasar por una mujer fallecida para aprovecharse de una familia en duelo». Milagros se llevó ambas manos a la boca, sus ojos llenos de terror. Lucía se acercó a ella instintivamente, ofreciéndole apoyo silencioso. «Supongo que hay gente muy desesperada en el mundo», respondió Manuel, decidiendo mantener el juego. «Oh, definitivamente. Pero aquí está la parte interesante», continuó Rodrigo. «Esta mujer fue vista subiendo a un automóvil muy parecido al tuyo, un Tesla negro, modelo del año pasado. Qué coincidencia, ¿no te parece?». La trampa se estaba cerrando y todos en la habitación podían sentirlo. Manuel miró a su madre, que temblaba de miedo, y luego a Lucía, que asintió ligeramente, dándole ánimo silencioso para hacer lo que sintiera correcto. «Papá», dijo Manuel, tomando una respiración profunda, «creo que es hora de que tengamos una conversación muy seria». La pausa en el otro extremo de la línea fue larga y cargada de significado. «¿Una conversación seria sobre qué exactamente?», preguntó Rodrigo, su voz desprovista de cualquier pretensión de calidez paternal. «Sobre Elena de la Vega, sobre mi madre, sobre las mentiras que me has estado contando durante 27 años». Otra pausa más larga. «Manuel, no sabes en qué te estás metiendo. Esta mujer, quien quiera que sea, es una estafadora que está tratando de aprovecharse de nuestro dolor familiar. Te está manipulando». «No», respondió Manuel con firmeza. «El único que me ha estado manipulando durante toda mi vida eres tú. Ven a casa ahora. Necesitamos hablar cara a cara». «No». La voz de Rodrigo se había vuelto helada. «Si quieres hablar, vienes tú aquí y vienes solo». El silencio se extendió por lo que parecieron minutos. Finalmente, Rodrigo habló, y su voz hizo que los cabellos de todos se erizaran. «Manuel, por tu propio bien, espero que reconsideres esta decisión. Hay fuerzas en juego que van más allá de tu comprensión. No te conviertas en un obstáculo que necesite ser removido». La amenaza era clara e innegable. Milagros comenzó a sollozar silenciosamente, recordando vívidamente el tipo de hombre que había aterrorizado su vida décadas atrás. «¿Me estás amenazando?», preguntó Manuel, su propia voz adquiriendo un filo peligroso. «Te estoy advirtiendo como padre que te ama. Un padre que me ama no habría pasado 27 años mintiéndome sobre la muerte de mi madre». «Tu madre está muerta», gritó Rodrigo, perdiendo finalmente la compostura. «La mujer que crees que es ella es una impostora, una estafadora, una amenaza para todo lo que hemos construido. Entonces, ven y demuéstralo», desafió Manuel. «Ven aquí y mírala a los ojos y dime que no es Elena de la Vega». La línea se cortó abruptamente. En el silencio que siguió, los tres permanecieron inmóviles. Manuel había cruzado una línea de la cual no había retorno. La guerra entre padre e hijo había comenzado oficialmente.
¿Qué hemos hecho?, murmuró Milagros. Lo correcto, respondió Manuel, aunque en el fondo de su mente una voz pequeña se preguntaba si había subestimado gravemente el poder y la crueldad de su padre. Lucía se acercó a la ventana. «Creo que deberíamos prepararnos para recibir visitas», dijo suavemente, «porque tengo la sensación de que tu padre no va a venir solo y no va a venir solo a hablar. El destino de la familia de la Vega se decidiría en las próximas horas». Los siguientes 40 minutos transcurrieron en una tensión casi insoportable. Manuel había cerrado todas las cortinas de la mansión y había llamado a su asistente personal para cancelar cualquier compromiso del resto de la semana. Lucía ayudaba a Milagros a calmarse, preparándole una infusión de hierbas. La casa, que por la mañana había sido un refugio de tranquilidad, ahora se sentía cargada de expectativa y nerviosismo. «Tal vez deberíamos encontrarnos en 1900, un lugar neutral», murmuró Milagros por 10ª vez. «Un restaurante, un café, algún lugar público donde él no pueda hacer una escena». «No», respondió Manuel con firmeza, ajustando las cortinas. «Si vamos a hacer esto, lo haremos en nuestros términos, en mi casa, donde tú te sientes segura». Lucía se acercó a él, notando la tensión en sus hombros. Durante los 2 años que llevaban juntos, había visto a Manuel enfrentar crisis empresariales y competidores despiadados, pero nunca lo había visto tan alterado. No era solo ira lo que veía en sus ojos, era el dolor de un niño que había sido traicionado por la persona en quien más confiaba. «¿Estás seguro de que estamos haciendo lo correcto?», le preguntó en voz baja para que Milagros no escuchara. «Tu madre tiene razón en estar nerviosa. Esta confrontación podría ser muy dolorosa. Entonces, es aún más importante que alguien busque la verdad», respondió Manuel, su voz cargada de determinación. «¿Sabes cuántas mentiras he estado viviendo? ¿Cuántas decisiones he tomado basándome en información falsa que él me dio?». En ese momento, las cámaras de seguridad detectaron movimiento en la entrada principal. Manuel miró la pantalla y sintió que se le contraía el estómago. Su padre había llegado, pero no solo. Había 3 autos negros estacionándose frente a la mansión y de ellos bajaron varias personas elegantemente vestidas que Manuel reconoció como abogados y asesores de la empresa familiar. «Por supuesto», murmuró Manuel, «vino con su equipo legal completo». Milagros se acercó a la ventana y al ver a los profesionales, su rostro se puso pálido. «Reconozco a algunos de ellos», susurró. «Trabajaban para tu padre hace años. Son los abogados que él usa cuando necesita que alguien desaparezca legalmente». «Desaparezca legalmente», Lucía repitió confundida. «Contratos de confidencialidad, acuerdos de silencio, demandas intimidatorias», explicó Milagros. «Tu padre es experto en usar el sistema legal para silenciar a las personas que saben demasiado». El timbre sonó, largo y formal, seguido de varios golpes decididos en la puerta. La voz de Rodrigo de la Vega resonó desde el exterior. «Manuel, sé que estás ahí y sé que tienes a esa mujer contigo. Tenemos que hablar inmediatamente sobre esta situación antes de que se salga de control». Manuel activó el sistema de intercomunicación. «Papá, si quieres hablar, puedes hacerlo desde ahí. No necesitas todo un equipo legal para una conversación familiar». La risa que siguió fue fría y calculada. «¿En serio piensas que esta es solo una conversación familiar? Manuel, esta mujer representa un riesgo legal significativo para toda la familia. Necesitamos manejar esto profesionalmente». «¿Un riesgo legal?», respondió Manuel incrédulo. «Estás hablando de mi madre como si fuera una amenaza empresarial». «Estoy hablando de una persona que está haciendo afirmaciones que podrían dañar la reputación de nuestra familia y nuestra empresa», replicó Rodrigo. «Afirmaciones que necesitan ser evaluadas cuidadosamente por profesionales».
Milagros se acercó al intercomunicador y antes de que Manuel pudiera detenerla, presionó el botón. Su voz, clara y firme a pesar del miedo, llenó el aire. Rodrigo dijo simplemente: no he venido a hacer afirmaciones. He venido a reencontrarme con mi hijo. El silencio que siguió fue tan profundo que se podía escuchar el latido del corazón de cada persona presente. Pasaron varios segundos antes de que la voz de Rodrigo regresara, pero cuando lo hizo, había perdido toda pretensión de profesionalismo. Elena, murmuró, y en esa sola palabra había décadas de ira contenida. ¿Realmente pensaste que podrías regresar después de todos estos años y actuar como si nada hubiera pasado? No vine a actuar como si nada hubiera pasado, respondió Milagros, su voz ganando fuerza. Vine porque mi hijo me encontró, porque después de 27 años de dolor, el destino decidió darnos una segunda oportunidad. Segunda oportunidad, la risa de Rodrigo sonó genuinamente amarga. Elena, firmaste documentos, renunciaste legalmente a todos tus derechos como madre, aceptaste una compensación económica a cambio de desaparecer de nuestras vidas. Esta revelación golpeó a Manuel como un rayo. ¿Qué documentos? ¿De qué está hablando? Milagros cerró los ojos como si hubiera estado temiendo este momento durante décadas. Manuel, hay cosas sobre esa noche que no te he contado todavía. ¿Qué cosas?, preguntó Manuel. La voz de Rodrigo llegó nuevamente desde el intercomunicador, interrumpiendo el momento. Elena, dile a nuestro hijo la verdad completa. Dile sobre el dinero que aceptaste. Dile sobre los documentos que firmaste voluntariamente. No fue voluntario, gritó Milagros, años de dolor y rabia finalmente escapando. Me dijiste que era la única manera de proteger a Manuel. Me dijiste que si no firmaba, él sería enviado lejos, donde nunca podría encontrarlo. El silencio que siguió duró casi un minuto completo. Cuando Rodrigo habló nuevamente, su voz había adquirido un tono de falsa paciencia que era más perturbador que su ira anterior. Manuel, necesito que entiendas algo importante. Tu madre no fue una víctima inocente en esta situación. Ella tomó decisiones, aceptó compensaciones y firmó acuerdos legales que siguen siendo válidos hoy. Manuel miró a las dos mujeres más importantes de su vida. Lucía tenía los ojos llenos de lágrimas, pero su mandíbula estaba firme. Milagros, a pesar de su dolor, había encontrado una reserva de coraje que había estado enterrada durante décadas. ¿Sabes qué, papá?, Manuel respondió, su voz más calmada de lo que había estado en toda la tarde. No me importan los documentos, no me importan los acuerdos legales. Lo único que me importa es que durante 27 años me mentiste sobre la muerte de mi madre. Te protegí de una situación compleja que no habrías podido entender como niño, replicó Rodrigo. Era mi madre, explotó Manuel. Era mi decisión también. ¿Cómo te atreviste a tomar esa decisión por mí? La pausa que siguió fue larga y cargada de tensión. Claramente, Rodrigo no había esperado que su hijo reaccionara con tanta fuerza emocional. Estás cometiendo un error, Manuel. Vino finalmente la respuesta. Un error que va a tener consecuencias legales y financieras que no puedes imaginar. Las únicas consecuencias que me preocupan son emocionales, respondió Manuel con firmeza. Y esas ya las estoy enfrentando. En ese momento, escucharon voces múltiples desde la entrada. Los abogados de Rodrigo estaban discutiendo estrategias. Lucía, dijo Manuel urgentemente, llama a mi abogado personal y llama también a ese investigador privado que contraté el año pasado para otro caso. ¿Para qué?, preguntó Lucía ya buscando los números en su teléfono. Porque si mi padre quiere hacer esto legal y profesional, entonces vamos a hacerlo completamente legal y profesional. Quiero que se investiguen todos los documentos que mi madre supuestamente firmó. Quiero saber exactamente qué acuerdos se hicieron y bajo qué circunstancias.
Milagros se acercó a Manuel y tomó sus manos. «Hijo», le dijo suavemente, «los documentos que firmé, los firmé bajo presión emocional extrema. Tu padre me convenció de que era la única manera de protegerte». «¿Qué tipo de presión?», preguntó Manuel. «Me dijo que si no aceptaba sus términos, él usaría su influencia para asegurarse de que nunca pudiera conseguir trabajo, que nunca pudiera rentar un apartamento, que básicamente me convertiría en una persona invisible para la sociedad». Manuel sintió que la ira crecía en su pecho, pero esta vez era una ira fría y calculada. Eso se llama coacción, y los contratos firmados bajo coacción pueden ser invalidados. La voz de Rodrigo llegó nuevamente desde afuera, y esta vez había una nota de genuina preocupación en ella. «Manuel, no conviertas esto en una batalla legal. Nadie va a ganar si esto se vuelve público. Piensa en tu empresa, en tu reputación, en tu futuro con Lucía». «¿Ahora estás amenazando a Lucía también?», preguntó Manuel, su voz adquiriendo un filo peligroso. «No estoy amenazando a nadie, estoy señalando realidades. Los escándalos familiares tienen una manera de afectar a todos los involucrados». En ese momento, Lucía terminó sus llamadas y se acercó a Manuel. «Tu abogado viene en camino y el investigador dice que puede estar aquí en 1 hora». «Perfecto», dijo Manuel, y luego gritó hacia el intercomunicador. «Papá, si quieres hacer esto con abogados, perfecto, pero van a ser mis abogados también y vamos a revisar cada documento, cada acuerdo, cada detalle de lo que pasó hace 27 años». El ruido de conversaciones urgentes se intensificó desde afuera. El equipo legal de Rodrigo no había esperado que Manuel estuviera tan preparado para una batalla legal. «Manuel, ¿podemos hablar en privado? ¿Solo tú y yo sin abogados, sin audiencias?» «No», respondió Manuel con firmeza. «Todo lo que tengas que decir, puedes decirlo frente a mi madre y frente a Lucía. Ya no hay más secretos en esta familia». Otro silencio largo. Manuel podía imaginar a su padre haciendo cálculos rápidos. «Está bien», vino finalmente la voz, y por primera vez había una nota de derrota en ella. «Pero quiero que entiendas, Manuel, que una vez que abramos esta caja de Pandora, no va a haber manera de cerrarla. Hay verdades sobre tu madre, sobre mí, sobre nuestra familia, que van a cambiar la manera en que ves todo. Ya nada puede cambiar más la manera en que veo las cosas», respondió Manuel, «porque durante 27 años he estado viendo mentiras. Por primera vez en mi vida estoy listo para ver la verdad, sin importar cuán dolorosa sea». «Muy bien», suspiró Rodrigo. «Mis abogados están preparando los documentos originales. Cuando lleguen tus representantes legales, podremos revisar todo. Pero, Manuel, cuando sepas toda la verdad, espero que puedas perdonar las decisiones que tomé, porque todo lo que hice, lo hice creyendo que era lo mejor para ti». «Eso», dijo Manuel mirando a su madre con amor y a Lucía con gratitud, «es algo que vamos a descubrir muy pronto. La verdadera revelación de los secretos familiares estaba a punto de comenzar, y todos sabían que cuando terminara, la familia de la Vega jamás volvería a ser la misma». 2 horas después, la sala de estar se había transformado en una oficina legal improvisada. Documentos esparcidos sobre la mesa de centro, 3 abogados revisando minuciosamente cada página, y el investigador privado que había llegado con una carpeta de información recopilada años atrás. Pero lo más sorprendente era el cambio gradual en la atmósfera. Lo que había comenzado como una confrontación hostil estaba evolucionando hacia algo inesperado, una oportunidad real de sanación. Rodrigo de la Vega había entrado finalmente a la casa, pero no era el hombre intimidante que Manuel esperaba enfrentar. En cambio, era un hombre de 65 años que se veía más frágil de lo que Manuel recordaba, con canas que no había notado antes y una postura que hablaba de años de carga emocional.
Los documentos confirman lo que Milagros, dijo, anunció el abogado de Manuel, el doctor Ricardo Valdés. Estos contratos fueron firmados bajo lo que legalmente se considera coacción emocional. Además, varios de los términos son tan desproporcionados que un juez moderno los consideraría inconstitucionales. Rodrigo, que había estado sentado en silencio, levantó la vista. Supongo que eso significa que no tienen validez legal. Correcto, confirmó el doctor Valdés, pero más importante aún, señor de la Vega, estos documentos revelan que usted sabía que estaba separando a una madre de su hijo menor de edad sin justificación legal válida. Manuel observó a su padre, esperando ver ira o defensividad. En cambio, vio algo que nunca había visto antes en los ojos de Rodrigo. Lágrimas. Papá, murmuró Manuel, confundido. Rodrigo se cubrió el rostro con las manos. Cuando habló, su voz estaba quebrada. Manuel, he cargado con el peso de esta decisión durante 27 años. Cada Navidad, cada cumpleaños tuyo, cada logro que celebrábamos juntos, sabía que faltaba alguien que debería haber estado ahí. Milagros, que había estado observando en silencio, se enderezó. Rodrigo, ¿estás diciendo que te arrepientes? El hombre que había sido el tirano de sus pesadillas se volvió hacia ella, y Milagros pudo ver algo que jamás había esperado. Dolor genuino. Elena, dijo suavemente, usando su nombre. Real por primera vez. Me arrepiento de muchas cosas, pero principalmente me arrepiento de haber permitido que mi orgullo y mi necesidad de control destruyeran a nuestra familia. Lucía, conmovida, tomó la mano de Manuel. La imagen de su padre se estaba desmoronando y reconstruyendo en tiempo real. ¿Por qué, papá?, preguntó Manuel, su voz más suave. Si sabías que estaba mal, ¿por qué lo hiciste? Rodrigo se levantó y caminó hacia la ventana. Porque era joven, arrogante y terriblemente inseguro. Cuando me casé con tu madre, ella era más inteligente que yo, más compasiva que yo, más querida por todos los que la conocían. Y yo, en lugar de sentirme orgulloso, me sentía intimidado por tu bondad, Elena. Milagros se llevó una mano al corazón. Rodrigo se volvió hacia ella. Veía cómo te preocupabas por tu hermana, cómo siempre ponías las necesidades de otros antes que las tuyas. Y yo sabía que si algún día tenías que elegir entre tu familia de origen y yo, elegirías lo correcto. Eso me aterrorizaba. La revelación cayó sobre la habitación como una manta pesada. Manuel comenzó a entender que la separación no había sido solo sobre dinero, sino sobre las inseguridades profundas de un hombre que no se sentía digno del amor que había recibido. Así que cuando descubriste que mamá estaba ayudando a su hermana, Manuel dijo lentamente, no te enojaste por el dinero, te enojaste porque confirmó tus peores miedos sobre ti mismo. Rodrigo asintió, las lágrimas corriendo libremente por sus mejillas, y en lugar de cambiar, decidí castigar a la persona que me había mostrado la verdad sobre mí mismo. Milagros se puso de pie. Durante 27 años había vivido con ira, pero mirándolo ahora, viendo su dolor genuino, sintió algo que no había esperado: compasión. Rodrigo, dijo suavemente, ¿qué habría pasado si hubiéramos hablado? Si me hubieras dicho que te sentías inseguro en lugar de amenazarme, probablemente habrías tratado de ayudarme a ser una mejor persona, respondió Rodrigo con una sonrisa triste. Y yo era demasiado orgulloso para admitir que necesitaba ese tipo de ayuda. El investigador privado, que había estado observando todo con fascinación profesional, se aclaró la garganta. Señor de la Vega, hay algo más que creo que debería saber. Durante mis investigaciones iniciales hace algunos años, descubrí que usted ha estado haciendo donaciones anónimas a organizaciones benéficas que ayudan a familias de bajos recursos, específicamente a madres solteras y niños en situaciones difíciles. Manuel frunció el ceño. ¿Donaciones anónimas? ¿Cuánto dinero
En los últimos 10 años, aproximadamente 8 millones de dólares. Y antes de eso, había transferencias regulares a una cuenta que pertenecía a la hermana de su madre. Milagros se quedó sin aliento. ¿Qué? ¿Estuviste ayudando a mi hermana todos estos años? Rodrigo se veía como si hubiera sido descubierto en su secreto más profundo. No podía deshacer lo que te había hecho a ti, murmuró. Pero pensé que tal vez podía asegurarme de que tu familia nunca más pasara, por lo que los motivó a pedirte ayuda en primer lugar. ¿Y las donaciones a otras organizaciones?, preguntó Lucía. Cada año, en el cumpleaños de Elena, en el Día de las Madres, en Navidad, donaba dinero pensando en ella, pensando en todas las madres que podrían estar separadas de sus hijos. Era mi manera de, no sé, de intentar hacer penitencia. La habitación se sumió en un silencio emocional profundo. Manuel se dio cuenta de que había estado viviendo con una versión incompleta de la verdad. Su padre no era el monstruo sin corazón que había imaginado, sino un hombre profundamente herido que había tomado decisiones terribles y que había estado tratando de compensar en silencio durante años. «Papá», dijo Manuel finalmente, «¿por qué nunca me dijiste sobre las donaciones? ¿Por qué nunca me dijiste que te arrepentías? Porque pensé que era demasiado tarde. Pensé que habías crecido feliz, creyendo que tu madre había muerto y que traer la verdad solo te causaría dolor. Y tenía miedo de que cuando supieras la verdad, me odiarías tanto que perdería al único pedazo de familia que me quedaba». Lucía se enjugó las lágrimas. En todos estos años nunca pensó en buscar ayuda profesional. Rodrigo se rió amargamente. «Isadora, pertenezco a una generación de hombres que fueron criados pensando que admitir debilidad emocional era lo peor que podías hacer. Pero tienes razón, debería haber buscado ayuda». Milagros se acercó a Rodrigo y extendió su mano hacia él. «He pasado 27 años odiándote, pero ahora me doy cuenta de que tú también has estado sufriendo. No te estoy perdonando por ti, te estoy perdonando por mí y por nuestro hijo, porque cargar ira durante décadas solo me lastima a mí». Cuando Rodrigo tomó su mano, fue como si una corriente eléctrica de sanación pasara entre ellos. No era romance, sino la posibilidad de paz. Manuel observaba a sus padres y por primera vez en su vida los veía no como figuras más grandes que la vida, sino como seres humanos complejos. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó Manuel. Rodrigo se volvió hacia su hijo, todavía sosteniendo la mano de Milagros. «Ahora tratamos de ser una familia otra vez, no la familia que éramos antes. Esa familia está perdida para siempre, pero tal vez podemos construir algo nuevo, algo mejor». «¿Una familia que incluya a Lucía?», preguntó Manuel, tomando la mano de su novia. «Una familia que incluya a cualquier persona que ame a mi hijo tanto como es evidente que Lucía lo ama», respondió Rodrigo, sonriendo por primera vez. Lucía se sintió incluida en este momento de reconciliación. «Señor de la Vega, señora Milagros, me siento honrada de ser testigo de este momento. Y quiero que sepan que Manuel y yo queremos que ambos sean parte de nuestro futuro». «¿Nuestro futuro?», preguntó Milagros, notando algo especial en la manera en que Lucía había dicho esas palabras. Manuel miró a Lucía, luego a sus padres, y se dio cuenta de que este era el momento perfecto para la sorpresa que había estado planeando. «Bueno», dijo, sacando una pequeña caja de terciopelo de su bolsillo. «Esperaba que este momento llegara en circunstancias diferentes, pero creo que ahora es perfecto». Se arrodilló frente a Lucía, quien se cubrió la boca con las manos. «Lucía, has sido mi compañera, mi mejor amiga y la persona que me ayudó a encontrar a mi madre. No puedo imaginar enfrentar el futuro sin ti a mi lado. ¿Te casarías conmigo?». «Sí», gritó Lucía, lanzándose a sus brazos. Milagros y Rodrigo aplaudieron, unidos en su alegría por su hijo. Mientras Manuel deslizaba el anillo en el dedo de Lucía, Milagros se volvió hacia Rodrigo. «¿Sabes qué significa esto?».
¿Qué significa que vamos a planear una boda juntos? Seremos los padres que siempre debimos ser. Rodrigo sonrió genuinamente, sabiendo que había encontrado no solo el perdón, sino una segunda oportunidad. La sanación había comenzado y con ella la promesa de un futuro lleno de amor y familia reunida. 3 meses después, la mansión se había transformado en un hogar. Las paredes que antes exhibían arte costoso, ahora mostraban fotografías familiares. Manuel y Milagros cocinando juntos. Lucía enseñándole a Rodrigo cómo usar redes sociales. Los 4 compartiendo cenas dominicales llenas de risas. La habitación que antes era el estudio de Manuel, ahora era el centro de operaciones familiares. Una oficina compartida donde Milagros trabajaba en sus nuevos proyectos. Lucía planificaba su boda y Rodrigo manejaba sus nuevas iniciativas benéficas. ¿Pueden creer que hace 3 meses ni siquiera sabíamos que existíamos?, preguntó Milagros mientras preparaba el desayuno. Sus manos, que una vez habían temblado de nerviosismo, ahora se movían con confianza. Manuel, al ver cómo su madre había florecido, sonrió. El cambio físico era notable. Había ganado peso, su cabello había recuperado brillo y sus ojos brillaban con una alegría que él había aprendido a valorar cada día. A veces siento que estoy viviendo en un sueño, admitió Manuel. Un sueño donde tengo no solo a mi madre de vuelta, sino donde mi padre se ha convertido en alguien que realmente admiro. Desde la sala llegaba el sonido de las risas de Rodrigo y Lucía, que estaban revisando las invitaciones de boda. La relación entre ellos había sido una de las sorpresas más hermosas. Rodrigo, un hombre reservado, había encontrado en Lucía a la hija que nunca había tenido, mientras que ella había encontrado en él al padre comprensivo que había perdido. «Miren esto», dijo Lucía, entrando a la cocina con una sonrisa radiante y un sobre en la mano. Llegó la confirmación de la iglesia. Oficialmente tenemos reservada la Catedral de San Miguel para la ceremonia. Milagros abrazó a Lucía. «Ay, mi niña, va a ser la boda más hermosa que esta ciudad haya visto jamás». La planificación de la boda había sido un proyecto familiar. Rodrigo había insistido en pagar todos los gastos y Milagros había asumido el rol de coordinadora emocional. Manuel había descubierto que planificar su boda con el apoyo de ambos padres era una experiencia que jamás había imaginado posible. «¿Y qué noticias tenemos sobre el vestido?», preguntó Manuel. «Ah, no», rió Lucía. «Esa información es clasificada hasta el día de la boda. Ni siquiera tu madre sabe cómo me veo en él». «Es verdad», confirmó Milagros. «Solo sé que cuando Manuel la vea caminar hacia el altar, probablemente se va a desmayar de la emoción». Rodrigo entró a la cocina, irradiando una energía de satisfacción profunda. En los últimos 3 meses había experimentado su propia transformación. «Familia», anunció, «tengo noticias extraordinarias». Todos se reunieron alrededor de él. ¿Recuerdan la fundación que establecimos el mes pasado? La Fundación Elena Milagros para Reunificación Familiar. Milagros se llevó una mano al corazón. Aún se emocionaba cada vez que escuchaba el nombre. «Por supuesto. ¿Qué pasó?» «Acabamos de recibir nuestra primera solicitud oficial de ayuda. Una madre en Colombia que perdió contacto con su hija hace 15 años debido a circunstancias desesperadas. Y gracias a nuestros recursos, creemos que podemos reunirlas antes de Navidad». El silencio fue de asombro puro. La idea de que su historia personal pudiera convertirse en esperanza para otras familias los conmovía profundamente. ¿Una reunión real? ¿Como la nuestra? «Exactamente como la nuestra», confirmó Rodrigo. «Y hay más solicitudes llegando cada día. Aparentemente nuestra historia se ha extendido y familias de toda Latinoamérica están pidiendo ayuda». Lucía tomó la mano de Manuel. «¿Te das cuenta de lo que esto significa? Tu historia con tu madre no solo cambió tu vida,
Está cambiando las vidas de familias en todo el continente. Manuel sintió una oleada de emoción. Durante toda su vida había buscado propósito más allá del éxito financiero y ahora había encontrado una misión que daba significado real a todo su trabajo. ¿Hay algo más?, continuó Rodrigo. La universidad local se ha puesto en contacto conmigo. Quieren ofrecerle a Milagros, una posición como profesora visitante en el Departamento de Lenguas Clásicas. Milagros se quedó sin aliento. ¿Qué? ¿En serio? Completamente en serio. Aparentemente, cuando tu historia se hizo pública, varios académicos de renombre confirmaron tu reputación profesional de años atrás. La universidad quiere no solo que enseñes, sino que dirijas un nuevo programa de estudios internacionales. ¡Mamá!, exclamó Manuel abrazándola. «Vas a volver a ser la académica brillante que siempre fuiste». Milagros comenzó a llorar, pero eran lágrimas de alegría tan pura que contagiaron a todos. «No puedo creerlo», murmuró. «Después de tantos años de sentir que mi educación había sido desperdiciada». «Tus conocimientos siempre sirvieron», la interrumpió Lucía. «Solo necesitaban el momento correcto para brillar de nuevo». La mañana continuó con más sorpresas. Manuel había estado trabajando secretamente en un proyecto para Milagros y decidió que era el momento perfecto para revelarlo. «Mamá», dijo, sacando un sobre de un cajón de la cocina, «hay algo que he estado preparando para ti». Milagros abrió el sobre y sacó un conjunto de documentos oficiales. Su expresión cambió de confusión a asombro absoluto. «Manuel, ¿qué es esto?» «Son las escrituras de una casa», explicó Manuel. «Una casa hermosa en el barrio donde creciste, cerca de donde vive tu hermana. Una casa que es completamente tuya, sin hipotecas, sin condiciones». Milagros se sentó abrumada. «Mi propia casa». «Tu propia casa», confirmó Manuel, «para que tengas tu espacio, tu independencia, pero también para que estés cerca de la familia que nunca pudiste ayudar adecuadamente». Rodrigo se acercó y puso una mano en el hombro de Milagros. «Elena, quiero que sepas que esta casa también tiene mi bendición, y mi intención no es reemplazar el hogar que perdiste, sino darte la oportunidad de crear uno nuevo». Milagros miró a los 3 rostros que la rodeaban con amor y se dio cuenta de que había pasado de no tener nada a tener una abundancia de bendiciones que jamás había soñado. «Hay una condición», añadió Manuel con una sonrisa. «¿Cuál?», preguntó Milagros. «Que me permitas vivir contigo las 2 semanas antes de la boda. Quiero experimentar lo que es vivir con mi madre antes de convertirme en esposo». La risa que siguió fue tan genuina y llena de alegría que pareció llenar toda la casa. «Por supuesto», exclamó Milagros, «pero te advierto que voy a mimarte como al niño que nunca pude mimar». «Esa es exactamente la idea», respondió Manuel abrazándola. Lucía observaba la escena con el corazón lleno de amor y gratitud. En los últimos meses había sido testigo de la sanación de una familia que había estado rota durante décadas. Pero más que eso, había visto cómo el amor genuino podía superar cualquier obstáculo. «¿Saben qué?», dijo de repente. «Creo que necesitamos celebrar todo esto apropiadamente». «¿Qué tienes en mente?», preguntó Rodrigo. «¿Un viaje familiar, los 4 a España, para que Milagros pueda mostrarle a Manuel los lugares donde estudió, donde fue feliz antes de que todo cambiara?» Milagros se quedó sin palabras. La idea de regresar a España, con su hijo y su futura nuera, y con el hombre que una vez había sido su esposo, era algo que nunca había imaginado. «¿En serio harían eso por mí?», preguntó con voz pequeña. «No lo haríamos por ti», corrigió. «Manuel, lo haríamos contigo, porque somos una familia y las familias crean recuerdos hermosos juntas». Rodrigo asintió enfáticamente. «Además, creo que todos necesitamos ver los lugares que formaron a la mujer extraordinaria que eres. Quiero entender mejor quién eras antes de que cometiera mis errores».
La conversación continuó durante horas, planificando no solo el viaje a España, sino también ideas para expandir la fundación, planes para la nueva carrera de Milagros y detalles finales para la boda. Cuando finalmente se sentaron a desayunar, Manuel se dio cuenta de que había encontrado algo que había estado buscando toda su vida sin saberlo: completitud. ¿Puedo hacer un brindis?, preguntó levantando su taza de café. Por las segundas oportunidades, comenzó, por el poder del perdón, por el amor que puede superar cualquier obstáculo, y por la familia que pensé que había perdido para siempre, pero que solo estaba esperando el momento correcto para reunirse. Por las madres que nunca dejan de amar, añadió Milagros. Por los padres que aprenden a ser mejores, contribuyó Rodrigo. Y por el amor verdadero que hace que todo valga la pena, concluyó Lucía. Mientras chocaban sus tazas, ninguno de ellos podía haber imaginado que su historia se convertiría en inspiración. Todo lo que importaba era el presente perfecto que habían construido juntos. El futuro se extendía ante ellos, lleno de promesas. Una boda hermosa, nuevos proyectos, vidas que salvar a través de su fundación, y una eternidad de momentos como este para compensar todos los años perdidos. Porque al final habían aprendido que el amor verdadero no conoce límites de tiempo, que las familias pueden ser sanadas sin importar cuán profundas sean las heridas, y que a veces los finales más hermosos vienen después de los comienzos más dolorosos. La vida les había dado una segunda oportunidad, y ellos estaban decididos a hacerla perfecta. El día de la boda amaneció con un cielo azul perfecto, como si el universo mismo hubiera conspirado para crear el momento más hermoso en la vida de Manuel y Lucía. La Catedral de San Miguel nunca había lucido más espléndida, decorada con miles de flores blancas y doradas. Pero la verdadera magia no estaba en las decoraciones costosas, estaba en los rostros radiantes de una familia que había encontrado su camino de vuelta al amor. En la habitación nupcial, Milagros ayudaba a Lucía con los últimos detalles de su vestido, sus manos temblando por la emoción. «Estás absolutamente radiante, mi niña», murmuró Milagros, ajustando el velo de encaje que había pertenecido a la abuela de Lucía. «Manuel se va a quedar sin aliento cuando te vea». Lucía se miró en el espejo y sonrió, sus ojos llenos de lágrimas de felicidad. «Señora Milagros, no puedo creer que este día finalmente llegó y no puedo creer que usted esté aquí para vivirlo conmigo». «Señora Milagros», rió suavemente la mujer que había recuperado su identidad. «Hoy y siempre soy tu mamá, Elena, y estar aquí contigo, ayudándote a prepararte para casarte con mi hijo, es uno de los regalos más grandes que la vida me ha dado». En ese momento, la puerta se abrió y entró doña Carmen, quien se había convertido en una figura maternal adicional para toda la familia. «¡Ay, Dios mío!», exclamó doña Carmen. «Lucía, pareces una princesa de verdad». Las tres mujeres se abrazaron, representando diferentes generaciones unidas por el amor. «¿Están listos los hombres?», preguntó Lucía, tratando de controlar sus nervios. «Manuel ha estado listo desde las 5 de la mañana», rió Elena. «Lo encontré en la cocina a esa hora completamente vestido, practicando sus votos frente al espejo. Y el señor Rodrigo», doña Carmen sonrió, «está más nervioso que el novio. Creo que ha reescrito su discurso como padre al menos 10 veces. Mientras tanto, en la habitación adyacente, Manuel se ajustaba la corbata por 10ª vez. Su padre estaba sentado en una silla, observándolo con una expresión de orgullo y amor que había aprendido a mostrar abiertamente. «Hijo», dijo Rodrigo suavemente, «estás nervioso». «Completamente», admitió Manuel con una sonrisa. «Pero es el tipo de nerviosismo bueno, el que viene cuando estás a punto de comenzar la mejor parte de tu vida». Rodrigo se puso de pie y se acercó a su hijo. «Manuel,
hay algo que quiero decirte antes de que caminemos hacia el altar. Verte convertido en el hombre que eres hoy. Verte encontrar el amor verdadero con Lucía. Y especialmente verte reunirte con tu madre. Todo eso ha sido la experiencia más hermosa de mi vida. Manuel sintió lágrimas formándose en sus ojos. Papá, déjame terminar, continuó Rodrigo. Durante años pensé que ser un buen padre significaba protegerte de la verdad, pero ahora entiendo que ser un buen padre significa apoyarte mientras tú construyes tu propia vida, tu propia familia. Has sido un buen padre, respondió Manuel. No perfecto, pero ninguno de nosotros es perfecto. Lo importante es que encontraste la manera de ser mejor, y eso es todo lo que importa. Padre e hijo se abrazaron, un abrazo que simbolizaba la sanación completa de décadas de dolor. Un golpe suave en la puerta los interrumpió. Señores, es hora. Cuando salieron, se encontraron con Elena, quien había venido a darle un último abrazo a su hijo. Llevaba un vestido elegante de color azul marino que la hacía lucir radiante. «Mi niño hermoso», murmuró Elena, tomando las manos de Manuel. «¿Estás listo para este paso tan importante?» «Más listo que nunca, mamá». Y cada vez que pronunciaba esa palabra, sentía como si estuviera sanando una parte de su alma. «Lucía es una mujer extraordinaria», continuó Elena. «Vas a ser muy feliz con ella». «Lo sé. Y mamá, sí, gracias por haber regresado a mi vida. Gracias por haber esperado todos estos años. Gracias por permitirme conocer finalmente a la madre increíble que siempre fuiste». Elena comenzó a llorar, pero se controló. «Manuel, amor mío, no. Tienes que agradecerme por amar a mi hijo. Eso es lo más natural del mundo». La música comenzó a sonar desde el interior de la catedral. Rodrigo ofreció su brazo a Elena, un gesto que simbolizaba que, aunque ya no eran esposos, siempre serían familia. «¿Lista para caminar hacia el altar juntos?», preguntó Rodrigo. «Lista», respondió Elena con una sonrisa radiante. Mientras se dirigían a la entrada, Manuel se quedó un momento solo. En unos minutos estaría casándose con la mujer de sus sueños, rodeado por ambos padres, en una ceremonia que 6 meses atrás habría sido imposible de imaginar. La catedral estaba llena de familiares y amigos, pero Manuel sabía que las únicas personas que realmente importaban estaban ahí: Elena, Rodrigo y Lucía. Su familia completa finalmente reunida. Cuando la música cambió a la marcha nupcial y las puertas se abrieron para revelar a Lucía caminando hacia él, Manuel sintió que su corazón podría explotar de alegría. Ella era absolutamente perfecta. Su vestido fluía como una nube de sueños. Su sonrisa era más brillante que todas las velas de la catedral. Pero lo que hizo que este momento fuera verdaderamente perfecto no fue solo ver a su novia, sino poder girar ligeramente la cabeza y ver a Elena en la primera fila, con lágrimas de felicidad, viviendo el momento que había soñado durante 27 años, y ver a Rodrigo a su lado, con una expresión de orgullo paternal que irradiaba amor genuino. Cuando Lucía llegó al altar y su padre la entregó a Manuel, el momento fue tan emotivo que incluso algunos invitados comenzaron a llorar. «Estás hermosa», murmuró Manuel. «Estamos perfectos», respondió Lucía. Y en esas 2 palabras estaba incluida toda la familia que los rodeaba. El sacerdote comenzó la ceremonia con palabras sobre el amor, el perdón y los milagros que suceden cuando las personas se abren a las segundas oportunidades. Mientras escuchaba, Manuel no pudo evitar pensar en el viaje extraordinario que los había llevado a este momento. Cuando llegó el momento de intercambiar votos, ambos habían decidido escribir sus propias palabras, pero lo que nadie esperaba era que ambos habían incluido a Elena y a Rodrigo en sus promesas. «Lucía», comenzó Manuel, «te prometo amarte, respetarte y cuidarte, pero también te prometo que siempre honraremos a la familia que nos ha traído hasta aquí».
Te prometo que construiremos un hogar lleno del mismo amor, perdón y segundas oportunidades que hemos experimentado. La respuesta de Lucía fue igualmente emotiva. Manuel, te prometo ser tu esposa, tu compañera y tu mejor amiga, y prometo amar y honrar a la familia extraordinaria que ahora es también mi familia. Prometo que siempre recordaremos que los milagros son posibles cuando abrimos nuestros corazones al amor. Cuando el sacerdote los declaró marido y mujer, la catedral estalló en aplausos. Pero el momento más hermoso llegó inmediatamente después, cuando la nueva pareja se dirigió directamente hacia Elena y Rodrigo para abrazarlos como familia completa por primera vez en público. La fotografía de ese abrazo familiar se convertiría en la imagen que definiría el poder transformador del amor familiar. La recepción se llevó a cabo en los jardines de la mansión de Manuel. Elena había insistido en dar el primer discurso. Hace 6 meses, comenzó, yo era una mujer que había perdido toda esperanza, pero mi hijo me enseñó que nunca es demasiado tarde para los milagros. Me enseñó que el amor verdadero puede superar cualquier obstáculo. E Isadora, continuó Elena dirigiéndose a su nuera, tú fuiste la persona que hizo posible este milagro. Sin tu observación, sin tu valentía, esta familia nunca se habría reunido. Cuando llegó el turno de Rodrigo, se acercó al micrófono con una expresión de humildad y gratitud. Durante la mayor parte de mi vida me medí el éxito por cosas equivocadas, por dinero, por poder, pero estos últimos meses me han enseñado que la verdadera riqueza no se cuenta en números. Se cuenta en abrazos, en risas familiares, en la oportunidad de ver a tu hijo convertirse en un hombre mejor de lo que tú jamás fuiste. Te amo, papá, respondió Manuel desde su mesa. Y yo te amo a ti, hijo, y prometo pasar el resto de mi vida siendo el padre que siempre debí haber sido. La noche continuó con bailes y celebraciones, pero el momento más emotivo llegó cuando la banda tocó una canción especial para Manuel y su madre. Mientras bailaban, Elena susurró al oído de Manuel, ¿sabes qué es lo más hermoso de todo esto? Que no estamos tratando de recuperar el tiempo perdido, estamos creando tiempo nuevo, estamos siendo una familia en el presente, no viviendo en el pasado. Al final de la noche, la familia se sentó alrededor de una mesa bajo las estrellas. ¿Saben qué?, dijo Lucía. Creo que este es el día más perfecto que he vivido jamás. ¿Incluso más perfecto que el día que conociste a Manuel?, preguntó Elena con una sonrisa. Incluso más perfecto, confirmó Lucía. Porque hoy no solo me casé con el hombre de mis sueños, hoy gané una familia completa que me ama y me acepta. Rodrigo se aclaró la garganta. Familia, hay algo más que quiero compartir. He decidido cambiar mi testamento. La mitad de mi patrimonio va a ir directamente a la Fundación Elena Milagros. Quiero asegurarme de que el trabajo que estamos haciendo continúe durante décadas. Elena se llevó las manos al corazón. Rodrigo, con una sonrisa, dijo, quiero que mi legado no sea las empresas AMI que construí, sino las familias que ayudé a reunir. La noche llegó a su final. Quiero que cerremos con una promesa familiar, dijo Elena. Prometamos que sin importar lo que venga, siempre nos mantendremos unidos como familia. Prometamos que nunca más permitiremos que nada ni nadie nos separe. Prometo, dijeron todos al unísono. 2 años después, Manuel y Lucía anunciaron que estaban esperando su primer hijo. Elena lloró de alegría al saber que finalmente iba a ser abuela, y Rodrigo comenzó inmediatamente a planear cómo iba a mimar a su futuro nieto. La Fundación Elena Milagros se había convertido en una de las organizaciones de reunificación familiar más respetadas de Latinoamérica. Elena había publicado un libro, Nunca es demasiado tarde para volver a casa, que se había convertido en un éxito de ventas. Rodrigo había transformado su empresa en un modelo de ética empresarial. Y Manuel y Lucía habían construido un matrimonio basado en el amor,
la honestidad y los valores familiares que habían aprendido en su proceso de reunificación. Al final, habían aprendido que el amor verdadero no es perfecto, pero es incondicional, que las familias pueden ser sanadas y que nunca es demasiado tarde para una segunda oportunidad.